Bueno, muy buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión de clausura del Seminario Permanente sobre Migración Internacional en su ciclo 2013, que constó de 10 sesiones, de 10 jornadas, y que fue producto de la colaboración del Colegio de la Frontera Norte con una serie de instituciones. Estas son el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el Colegio de la Frontera Sur, el Colegio de Michoacán, el Colegio de México, el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, el Instituto Mora, la Universidad de La Coruña, en España, y la Universidad de California, en Los Ángeles. Para cerrar este ciclo 2013, contamos con la presencia del doctor Thomas Lothar Weiss. Asimismo, nos estará apoyando nuestra colega y amiga Laura Velasco en la moderación de esta sesión, quien es, como ustedes saben, la coordinadora de la Maestría en Estudios Culturales. Agradecemos la presencia en esta sala de todas ustedes, de todos ustedes, y también de los colegas que nos siguen por videoconferencia. Particularmente le agradecemos la presencia virtual a las coordinadoras de las otras sedes organizadoras. Por ahí estará acompañándonos Marta Judith Sánchez del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, estará también Silvia Giorguli del Colegio de México, Patricia Zamudio del CIESAS, y también por internet estará Marta Rojas, coordinadora del Colegio de la Frontera Sur en lo que toca este seminario, y también Gustavo López Castro del Colegio de Michoacán. Queremos hacer una especial mención y un particular agradecimiento a todas las personas que nos han seguido a lo largo de este ciclo 2013 vía internet. Bueno, el doctor Weiss contará con un tiempo aproximado de 45 minutos para hacer su presentación, y posteriormente pasaremos una ronda de preguntas y respuestas, tanto de las sedes que nos siguen de manera virtual como aquí en sala, de las personas que gusten participar. Bueno, pues le dejamos el timón a Laura Velasco. Pues buenos días, muchas gracias Luis por la invitación, muchas gracias por permitirme moderar esta última sesión del año, y pues le damos la bienvenida al doctor Lothar Weiss. Él nos presentará un informe sobre las migraciones en el mundo 2013, el bienestar de los migrantes y el desarrollo. Les voy a presentar brevemente al doctor Weiss, quien es doctor en Geografía Económica y Política por la Universidad Sorbona de París. Tiene estudios a nivel máster y licenciatura en Planificación y Desarrollo Económico y Ciencia Política y Relaciones Internacionales, y desde 1997 ha ocupado diferentes cargos como representante regional, jefe de misión, oficial de políticas y operaciones en varias misiones de la Organización Internacional para las Migraciones en los países nórdicos, bálticos, Europa del Este y en el sur de África. Ha sido catedrático e investigador de la Escuela Europea de la Administración de la Cámara de Comercio e Industria y del Instituto Francés de Investigación Científica para la Cooperación y el Desarrollo. Ha publicado varios libros y artículos sobre migración, cooperación y desarrollo, entre otros temas, y actualmente ocupa el cargo de jefe de misión de la Organización Internacional para las Migraciones en México, y para mí es un gusto y un honor haberlo presentado y darle la bienvenida. Y solamente quiero hacer la mención de que le damos la bienvenida también al presidente del Colegio de la Frontera Norte, al doctor Tonatiuh Guillén, que no estaba en la agenda, por eso es que digamos lo mencionamos al final, pero bienvenidos a todos, y les dejo con el doctor Weiss. Doctora, muchísimas gracias. Muy buenos días a todas y a todos, aquí reunidos físicamente en el colegio y también vía enlace virtual. Me da muchísimo gusto compartir este espacio con ustedes. Un gran saludo, un gran agradecimiento al presidente director Tonatiuh Guillén por esta atenta invitación. Es la segunda vez que tengo el placer, el honor de estar con ustedes. En el 2010, me parece, ya me habías invitado para impartir una charla sobre migración y cambio climático en la época. Para nosotros, en la OIM, en la Organización Internacional para las Migraciones, México es un país emblemático.
un país sumamente importante, es básicamente el país de la migración. Y es un país que disfruta de muchos centros de academia y de excelencia en estudios migratorios. Y posiblemente dentro de este paisaje académico, intelectual sobre estudios migratorios en el país, el COLEF es, sin ninguna duda, una de las instituciones las más destacadas. Entonces me da muchísimo gusto, es un gran honor para mí de poder compartir este espacio con ustedes. El tema de hoy, y básicamente el presidente Tonatiuh me ha dejado la mano libre para escoger el tema, ojalá que no se arrepiente. El tema de hoy va a ser compartirles los grandes rasgos de la más emblemática, la más importante publicación regular que tenemos en la Organización Internacional para las Migraciones, y que se llama el World Migration Report, el informe sobre las migraciones en el mundo, y que en su última edición, que hemos sacado hace apenas un mes, apenas 5 semanas, se está enfocando en el concepto del bienestar de las personas migrantes. Y les voy a presentar poco a poco por qué nos parece tan importante por haberle sugerido al presidente Tonatiuh entonces aceptar esta presentación como presentación, digamos, de cierre de este ciclo del CEPMIC del 2013. Alguien me dijo recientemente en una conferencia, ¿tú tienes una presentación PowerPoint o tienes realmente algo interesante que decirnos? Les tengo una presentación PowerPoint bastante larga, ojalá que con 40 y 45 minutos vayamos a alcanzar, pero espero que lo que les voy a presentar vaya a encontrar su interés y quizá resulte en un intercambio después de la presentación. Entonces, vamos adelante con la presentación. Entonces, este informe es la publicación, es bienal, sale cada 2 años y cada vez tiene un enfoque temático diferente. Entonces, esta versión del informe del 2013 es la 7ª entrega de esta serie de publicaciones. La estructura de mi presentación va a ser en 5 puntos. Los 2 primeros puntos bastante rápidos sobre el contexto normativo, el contexto general en el cual se está insertando la problemática del informe de este año, algunas características distintivas del informe y conclusiones en 2 puntos diferentes, conclusiones claves acerca de las 4 direcciones de la migración y punto 4, conclusiones acerca del bienestar de los migrantes, de los y las migrantes. Conclusiones o pruebas derivadas de una encuesta mundial por parte de la empresa de encuestas Gallup. Y punto 5, muy rápidamente, un resumen de todo esto. Entonces, el contexto normativo. Estamos, en cuanto al diálogo sobre el modo más eficaz de encauzar la migración hacia el desarrollo, estamos en un momento muy interesante, muy importante, porque hace apenas 2 meses tuvo lugar en Nueva York el 2º diálogo de alto nivel sobre migración y desarrollo. Después, el segundo después del 2006, que ha reunido más de 150 países, para justamente ver cuáles en términos operativos, pero más importantemente en términos políticos, la vinculación entre migración y desarrollo. ¿En qué manera se puede encauzar la migración hacia el desarrollo para el beneficio de desarrollo de los países? Tenemos también
el año que viene, en el 2014, la conferencia de seguimiento a la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, Cairo Plus 20, que también va a enfocarse en esta interrelación tan compleja entre migración y desarrollo. Y tenemos, muy importantemente a nivel global, conducido por parte de las Naciones Unidas, la Agenda Post-2015, porque los objetivos del milenio van a llegar a su tiempo en el 2013-2014 y la comunidad internacional liderada por parte de Naciones Unidas está actualmente ha empezado el proceso de definir una agenda de desarrollo post-2015. Y una de las grandes dudas, una de las grandes preguntas que todavía no se han resuelto hasta la fecha es de saber si y de qué manera se puedan incluir objetivos relacionándose con la migración. Porque los 8 objetivos del milenio que están todavía vigentes no contienen ninguna referencia específica a la migración. Entonces estamos en un proceso de diálogo internacional acerca de la transversalización de la migración bajo o hacia la dirección del desarrollo, que es muy interesante, muy importante, y nosotros a través de este informe mundial sobre la migración en el 2013, entonces tenemos el objetivo, la idea de poder contribuir en términos generales a este diálogo, a este debate tan importante. Este informe también aplica un enfoque holístico integral en la medición del desarrollo. Hay un creciente interés en la medición de la felicidad y el bienestar y las percepciones del bienestar como nueva forma de medir el progreso de la sociedad. Entonces hay un poco menos un enfoque en los datos duros de la migración, en las consecuencias socioeconómicas de la migración, que son las remesas, el involucramiento de la diáspora en procesos productivos en países de origen, países de destino, migración de retorno, etcétera, etcétera. Entonces se está enfocando paulatinamente, más y más, en las percepciones subjetivas de la migración y en qué manera la migración puede contribuir al bienestar de todas las personas migrantes. Les comparto dos citas, uno de los premios Nobel en economía, Stiglitz-Sen, con el académico Fitoussi, que hace 3 años dijeron que lo que se mide tiene una incidencia en lo que se hace. Ha llegado la hora de que nuestro sistema estadístico se centre más en la medición del bienestar de la población que en la medición de la producción económica. Y también la Asamblea General de las Naciones Unidas el año pasado, a través de esa, dijo que el concepto de bienestar y de sostenibilidad debe ser el elemento central de la Agenda Mundial para el Desarrollo después de 2015, justamente la Agenda Post-2015. Entonces hay un reconocimiento del valor agregado de enfocarnos más en las percepciones y en los resultados en términos del bienestar personal de las dinámicas migratorias. Las características, punto 2, distintivas del informe. Es básicamente el primer estudio mundial sobre el bienestar de los migrantes. Y se está enfocando y se está basando en el análisis y las conclusiones en una fuente de datos bastante interesante y hasta la fecha única. Justamente esta encuesta global de la empresa Gallup, que en un periodo de 3 años, de 2009 al 2011, ha entrevistado más de 25.000 migrantes en 150 países del mundo para justamente investigar sobre sus opiniones en cuanto a su experiencia muy personal de la migración.
Y también, como acabo de mencionar, entonces es una contribución por parte de la UIM al debate sobre la migración y el desarrollo, que se centra en la atención en las 4 direcciones de la migración. Entonces vamos a entrar en los 2 puntos los más importantes, que son las conclusiones clave. Entonces, primero, las conclusiones acerca de las 4 direcciones de la migración. ¿Por qué 4 direcciones de la migración? Es un hecho, y quizá el COLEF representa una de las pocas excepciones al nivel del paisaje académico en esta región. Es un hecho que los estudiosos se han mayoritariamente enfocado en la migración del sur al norte global, dejando un poco al lado las otras dinámicas de la migración, que son dinámicas o flujos migratorios entre países del norte, entre países del sur, y el reflejo inverso de la migración sur-norte, la migración norte-sur. Pienso en este sentido, Tijuana también, a nivel geográfico, a nivel de las temáticas, está muy bien ubicado el COLEF muy bien ubicado para observar justamente esta dinámica de los flujos migratorios del norte al sur. Por supuesto, les voy a presentar, digamos, conclusiones muy generales, diciéndoles que hay, claro que sí, diferencias dentro de cada una de estas 4 direcciones principales de la migración en el mundo, y hay también una interrelación muy estrecha entre estas 4 direcciones. La mayoría de los migrantes internacionales se desplaza de sur a norte o entre los países del sur. Esto es interesante. A nivel global, 4 de cada 10 migrantes migra globalmente de países del sur a países del norte, según las definiciones del Banco Mundial, del Programa de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo. Uno de cada 3 migrantes migra de un país del sur a otro país del sur. Hay también un padrón de una dinámica migratoria muy importante entre países del norte. Acerca del 22%, cada 22% de los migrantes a nivel internacional son migrantes que migran entre países del norte. Y un fenómeno relativamente reciente, nuevo, es la migración de países del norte global a países del sur global, más o menos 5%. Algunas conclusiones de índole general. Hay una reducida mayoría de migrantes internacionales que siguen siendo hombres, salvo en la migración norte-norte, en donde ya hoy tenemos una mayoría de migrantes mujeres. Saben todos el concepto, o conocen el concepto de la feminización de la migración. En los últimos años, en los últimos 2, 3, 4 décadas, ha incrementando de manera muy importante la proporción de migrantes mujeres dentro de las dinámicas migratorias globales. Mujeres que migren no únicamente como acompañante de un hombre migrante, de su papá, de su esposo, de su partner, pero muchas más mujeres que migren como cabeza de familia. Entonces, ¿de dónde el concepto de la feminización de la migración? En términos porcentuales estamos más o menos equilibrados, 51% de todos los migrantes internacionales son hombres y 49% son mujeres. Segunda conclusión, la mayoría de los migrantes internacionales proviene de países del sur. Casi el 70% origina o está oriundo en los países del sur. Pero los nacionales de los países del norte
tienen mayores probabilidades de emigrar. La mayoría de los migrantes internacionales sí viene del sur, pero vive en el norte, a cerca del 56%. Los migrantes forman entre 10 y 12% de la población de los países del norte. Y los migrantes del sur únicamente forman 2% de la población residente. El número de migrantes sur-norte ha registrado el mayor aumento, un importante aumento durante los últimos 2 decenios, pero representa menos de la mitad del total de los migrantes internacionales, como han podido ver en la lámina anterior. Interesante es que hay más migrantes en el sur que se encuentran en los extremos inferior y superior de la distribución por edad. En el norte los migrantes están agrupados más fuertemente, más concentradamente en la categoría de personas en edad de trabajar. También el fenómeno de la migración de estudiantes es un fenómeno que se dirige en su mayoría hacia los países del norte. Este es un mapa muy interesante. Gallup ha podido establecer que más de la mitad de los 20 principales corredores migratorios representan la migración sur-sur. Entonces no estamos en la lógica de la invasión de los países del norte a través de los y las migrantes viniendo del sur. Pueden ver que, por supuesto, el corredor de la migración sur-norte, el más importante que seguimos teniendo en el mundo, es el corredor México-Estados Unidos, que también representa el principal país de migración sur-norte de países de Asia, de India, de China, Indonesia, la península indochinés, si se puede decir, etc. Pero estamos también observando muchas dinámicas migratorias entre los países del sur. Les voy a mencionar algunas. El corredor migratorio sur-sur, el más importante que tenemos actualmente en el mundo, es de Ucrania a la Federación de Rusia. Según la clasificación de Rusia, como haciendo parte de los países del sur, como es el caso en la clasificación del Banco Mundial, por ejemplo. Tenemos también corredores sur-sur muy importantes entre Bangladesh y Bután, entre Kazajstán y la Federación de Rusia, entre Afganistán y Pakistán, por ejemplo. En términos de la dinámica sur-norte, al lado del corredor México-Estados Unidos, tenemos corredores como de Turquía a Alemania, de China a Filipinas y la India a los Estados Unidos, por supuesto. Corredores norte-norte, los más importantes, son, esto es interesante, de Alemania hacia Estados Unidos. Muchísimos estudiantes alemanes que van a estudiar en Estados Unidos. Corredores también Reino Unido, Australia, Canadá, República de Corea y Reino Unido a los Estados Unidos de América. Y norte-sur, entonces la dinámica la más chiquita en términos de las cifras, pero tal vez una que no ha merecido la atención por parte de los tomadores de decisión política, por parte de la académica, la dinámica norte-sur. Estados Unidos a México, a través de la deportación, pero también el retorno voluntario. Y tenemos quizá un poco más sorprendentemente una dinámica de migración norte-sur de Estados Unidos a Sudáfrica. Hay también muchos alemanes que se trasladan hacia Turquía.
muy a menudo alemanes de origen turco, la segunda o la tercera generación de los hijos y hijas de los migrantes, de una migración que ha empezado después de la Segunda Guerra Mundial. Y también tenemos, un poco debido a la crisis económica en la península ibérica, una migración, por ejemplo, de portugueses hacia Brasil o hacia los países lusófonos en África Austral. También es interesante que la mayor parte de las remesas mundiales se dirige de norte a sur. Son por lo menos 43%, según Naciones Unidas 43%, según el Banco Mundial 62% y según el PNUD 56%. Pero hay un importante flujo de remesas entre los países del sur y entre los países del norte también. La migración, como acabo de mencionar, la migración norte-sur en el punto de mira, entonces es una tendencia que no ha recibido suficiente atención y está básicamente en aumento, especialmente durante los últimos 10-15 años. Hay varios elementos que han impulsado la migración norte-sur, son las oportunidades económicas, las crisis económicas en muchos de los países de la Unión Europea, especialmente en Europa del Sur, pero también la expansión de las empresas mundiales. Muchas de ellas se han ido ubicando, estableciendo en los países del sur. Migración de retorno, muy fuerte aquí alrededor de la frontera Estados Unidos-México. Migración también de estudiantes, hay estudiantes que van del norte al sur. Y por supuesto, fenómeno muy interesante, la migración de los jubilados. México es uno de los grandes países de destino para jubilados al nivel global, jubilados por supuesto canadienses, jubilados estadounidenses, pero también algunos jubilados europeos. Y todo esto tiene posibles consecuencias en materia de desarrollo, toda esta dinámica de migración de norte a sur, que todavía no son tan conocidas y que merecen ser analizadas en el futuro de manera un poco más sistemática. La segunda parte de las conclusiones claves, las conclusiones que nos vienen especialmente de la encuesta mundial Gallup. Como acabo de decirles, esta encuesta, que ha sido aplicada en el 2009 al 2011 en más de 150 países en el mundo, representa una fuente de datos bastante única sobre la migración internacional. La encuesta ha trabajado en dos métodos de comparación. Migrantes recién llegados y migrantes de larga data en comparación con los nacidos en el país. Entonces han entrevistado más o menos 25.000 migrantes en 150 países. El segundo método de comparación es migrantes en comparación justamente con las personas de perfil equivalente que han permanecido en los países de origen. Y esto, la parte cifrada, la más importante de la encuesta, han sido encuestados más de 400.000 personas en países de origen, para justamente poder tener elementos de comparación entre el bienestar subjetivo, objetivo de las personas migrantes comparada con personas que no han migrado, que no han tenido la experiencia migratoria. Y quizá algunas palabras acerca del concepto de la encuesta. Según Mundial Gallup, el bienestar es la combinación de nuestro amor por lo que hacemos cada día, la calidad de nuestras relaciones, la seguridad de nuestras finanzas, la fortaleza de nuestra salud física, el orgullo que sentimos por lo que hemos aportado a nuestras comunidades. Esto ha sido aplicado a 7 universos o ámbitos del bienestar. El bienestar subjetivo, compuesto por 2 conceptos, que son la evaluación que hacen las personas de su vida en general,
es el bienestar evaluativo y sus estados afectivos y experiencias en la vida real, el bienestar experiencial. Entonces, la parte muy subjetiva de las respuestas, básicamente. Otro ámbito es el bienestar financiero, acerca de las finanzas personales, la capacidad para vivir con los ingresos que se perciben y la satisfacción con el nivel de vida. El bienestar laboral, relativo a la situación de trabajo, a las opiniones con respecto al trabajo y también las oportunidades empresariales. Por supuesto, muchos migrantes son empresarios, tienen sus propios negocios en sus países de destino. Los otros ámbitos de la encuesta son el bienestar físico, relativo a la calidad de la salud personal, también el acceso a servicios de salud y la posibilidad de poder beneficiar de un seguro médico. Bienestar social, todo lo relativo a las relaciones personales y las redes sociales, las redes de apoyo a través de la familia, a través de amigos y otros tipos de estructuras de apoyo. Y finalmente el séptimo universo de la encuesta es el universo del bienestar comunitario, midiendo las relaciones con la comunidad en términos de percepciones de seguridad personal y también confianza en las instituciones nacionales, como la policía, como otras instituciones representando, digamos, la autoridad estatal. Entonces, todo esto, en términos de la medición de las experiencias subjetivas, pero también objetivas, para conocer el bienestar de los migrantes en la vida real. Dos comparaciones, dos resultados de comparación general. En comparación con las personas con un perfil equivalente que han permanecido en el país de origen, los y las migrantes de la dinámica migratoria del sur al norte obtienen mejores resultados que los y las migrantes de la migración sur-sur. La evaluación de los migrantes que van del sur al norte global, de su vida en general, es más positiva. Se encuentran en mejores condiciones económicas, materiales, y tienen también un mayor grado de satisfacción con su salud y los servicios de atención de la salud. Los migrantes que han migrado de un país del sur a otro país del sur viven u obtienen resultados semejantes o peores que las personas que no han tenido la experiencia migratoria que las personas en los países de origen. La evaluación de la vida en general es menos positiva, deben esforzarse para obtener una vivienda adecuada y su salud personal y también los servicios de atención a la salud son mucho más deficientes. En comparación con las personas nacidas en los países de destino, muchos migrantes manifiestan tener niveles de bienestar inferiores que los locales, que los oriundos. Pero, esto es interesante también, los resultados difieren entre los migrantes del norte, que viven mayores niveles de desempleo, ingresos más altos, y los del sur, que tienen más problemas de salud, menos confianza en las instituciones nacionales y menos seguridad personal. Aunque estos resultados son impactados por la duración que tienen los migrantes a vivir en sus países de destino. Más tiempo de vida en los países de destino y mejor percepción de su bienestar bajo todas las aristas analizadas. Vamos a ver con más detalle los diferentes ámbitos del bienestar. Bienestar subjetivo, evaluativo. Los migrantes en el norte consideran que su vida es mejor que la que tendrían de no haber emigrado, mientras que los del sur consideran que su nivel de vida es semejante o un poco menos favorable, en términos de la evaluación general.
en términos de las experiencias vividas. Es muy interesante porque han medido indicaciones acerca de la tristeza o la felicidad que las personas encuestadas habían vivido el día anterior a la encuesta. Es mucho menos probable que los migrantes experimenten emociones positivas y es más probable que experimenten emociones negativas en comparación con los nacidos en el país. Entonces, en términos generales, los migrantes son personas con más tristeza y con menos felicidad que las personas nacidas en el país de destino de estos migrantes. No voy a entrar en los detalles, de toda manera, presidente, les voy a compartir la presentación para, si fuese de su interés, tuvieran la oportunidad de mirarla un poco más detalladamente. El bienestar financiero. Las disparidades de ingresos con respecto a los nacidos en el país son más pronunciados en el caso de los migrantes sur-norte que en el de los migrantes sur-sur. Los recién llegados son los que más tienen que esforzarse para sobrevivir materialmente, financieramente, pero es una situación que tiene tendencia a ir mejorándose con el tiempo. Más larga la estancia, más cómodo son los migrantes a nivel financiero. Los migrantes al norte tienen menos dificultades para cubrir sus necesidades básicas en términos de vivienda, en términos de alimentos, que en el caso de no haber emigrado. Entonces suele ocurrir lo contrario en el caso de los migrantes que migran de un país del sur a otro país del sur. Bienestar laboral. Una observación general antes de entrar en los detalles. Los migrantes tienen una mayor tasa de participación en la fuerza laboral, el subempleo y el desempleo, en comparación con los nacidos en el país. Tasa de participación en la fuerza laboral por parte de los migrantes es de 66%. En términos generales globales, entonces un poco más alto que la tasa de participación en la fuerza laboral por parte de los nacidos en el país. Esto es sumamente interesante. Sin embargo, hay un mayor índice de subempleo por parte de los migrantes en comparación con los oriundos o con los locales. 25 comparado con 18%. Y también un índice de desempleo un poco mayor, 13 comparado con 8%. Entrando más en los detalles, desagregados en términos geográficos, los migrantes en el norte hacen frente a mayores tasas de desempleo que los nacidos en el país. Los migrantes y los nacidos en los países del sur hacen frente a niveles semejantes de desempleo y los migrantes tienen menos probabilidades que los nacidos en el país de desempeñar el trabajo ideal. Es un poco la imagen del conductor de taxi con doctorado de origen senegalés en Nueva York, por ejemplo. El bienestar físico, con relación específica a la condición médica o a los servicios de salud. Los migrantes en el norte obtienen mayores resultados en términos de salud, quiere decir satisfacción con la salud personal, disponibilidad de servicios de atención, de buena calidad, el poder beneficiar de un seguro médico, etc., en comparación justamente con las personas de sus países de origen que no han tenido la experiencia migratoria. Y los migrantes en el sur registran una pérdida en lo referente a la salud. Vamos a pasar sobre esto para beneficio del tiempo. Bienestar comunitario. Los migrantes en el sur tienen menos probabilidades de sentirse seguros que los nacidos en el país. Y los recién llegados son los que mayores probabilidades tienen de ser victimizados.
Los migrantes en el norte tienen un nivel de confianza bastante similar o incluso superior en las instituciones de su país de destino que los locales en los países de destino en el norte. En particular en lo referente a los migrantes del sur al norte. Y el último punto es el bienestar social. Los migrantes norte-norte y los migrantes sur-sur disponen de redes sociales tan eficaces como los nacidos en el país. El gran problema, o la gran diferencia, es en términos de la dinámica migratoria del sur al norte. En este caso, los migrantes tienen estructuras de apoyo social mucho más débiles que los nacidos en el país, y más débiles también de las que tendrían de no haber emigrado. Entonces, el ubicarse lejos de la familia, de los amigos, tiene por supuesto un efecto negativo en el bienestar social de las personas migrantes. En resumen, casi hemos agotado el tiempo. Recordatorio de algunos de los mensajes de las conclusiones claves. La migración, en términos generales, mejora el bienestar en una serie de varias dimensiones. La dimensión comunitaria, social, financiera, laboral, etcétera, etcétera. Pero muchos migrantes todavía tienen que hacer grandes esfuerzos para alcanzar niveles satisfactorios de bienestar. Especialmente los migrantes que tienen como países de destino los países del sur global. Los cambios en el bienestar de los migrantes difieren entre las 4 direcciones de la migración. Es por eso que es tan importante tener una perspectiva holística de la medición del bienestar de las personas migrantes, porque sí, como han visto, difiere mucho en términos de los conjuntos geográficos de la migración. Los migrantes que van del norte a otro país del norte viven resultados mayoritariamente muy positivos, derivados de su migración. En el caso de la migración sur-norte, hay ventajas en términos de situación económica, generalmente a expensas del bienestar emocional y la condición social. Palabra clave, el aislamiento de los migrantes originarios del sur en los países del norte. En términos de la dinámica norte-sur, porque es tan diversificada, hay resultados también muy diversos, que dependen básicamente de las motivaciones y del tipo de migrante. Por supuesto, el bienestar personal de un deportado mexicano al momento de su regreso a México no tiene nada que ver con el bienestar objetivo y subjetivo de un jubilado canadiense viviendo en San Miguel de Allende. En términos del sur-sur, la migración representa como diariamente una lucha por la supervivencia. Hay escasas ventajas y más o menos las mismas dificultades que experimentan algunos grupos de personas nacidas en el país. Los 5 mensajes claves del informe sobre la migración en el mundo 2013. Los migrantes son o deben ser un elemento central del debate justamente sobre la vinculación entre migración y desarrollo. No es suficiente enfocarse en las medidas socioeconómicas. Hay que ver el bienestar de la persona humana, de la persona migrante. Porque el desarrollo significa bienestar humano. Y por supuesto la migración no solo es un fenómeno sur-norte. Las cifras hablan por sí mismas. La migración mejora el desarrollo humano, aunque es también un hecho, muchos migrantes todavía tienen que hacer grandes esfuerzos para alcanzar niveles de bienestar satisfactorios, que se van mejorando,
con el tiempo normalmente que pasan en sus países de destino. Y finalmente el camino a seguir después de 2015, la agenda post-2015. Estamos en el proceso de pensar en una encuesta regular para tener cifras comparables inscritas en un mediano, en un más largo plazo básicamente, que podría, por ejemplo, resultar en lo que se podría llamar un barómetro mundial del bienestar de los migrantes. La última lámina. Esto ha sido muy denso, lo admito, mucha información, muchas gráficas, no hemos tenido realmente el tiempo de entrar en el detalle. Les puedo referir a nuestro sitio web, indicado en la pantalla, en donde pueden gratuitamente descargar el informe y, bastante interesante también, documentos de trabajo con perspectivas regionales, que por razones de espacio no han podido, digamos, entrar en el informe mismo. Hay también ponencias en los seminarios relacionados con el informe, que básicamente es el resultado de una cooperación entre propios colegas de la Organización Internacional para las Migraciones, tomadores de decisión política en algunos de nuestros países miembros, así como muchos representantes del sector académico. Y también hay material de referencia, preguntas frecuentes, hojas informativas, comunicados de prensa, etc. Entonces espero que les haya gustado y que hayan podido aprender más, como nosotros lo hemos hecho a través de la publicación del informe, acerca del bienestar de las personas migrantes en el mundo. Muchísimas gracias por su atención y otra vez muchas gracias al presidente Guilén por su tan atenta invitación. Muchas gracias. Pues muchas gracias por esta magnífica conferencia, muchas gracias. Vamos a iniciar con la ronda de preguntas y comentarios y vamos a darle espacio en primer lugar a los colegas que nos escuchan desde las sedes que se han conectado con este seminario. No sé si el CIESAS nos escucha, el Colmex, ¿sí nos escuchan? Sí. ¿Qué tal? Buenos días desde aquí, desde Tijuana. No sé si tienen en el... Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién tiene el micrófono, perdón? Hola, ¿qué tal? Hablamos de CIESAS Golfo. Ah, ¿qué tal? Muy bien, buenos días. Bueno, pues no sé si tienen alguna pregunta o algún comentario. Creo que la doctora Minerva López tiene alguna duda. Adelante. Sí, mi pregunta es, ¿cuál sería el límite entre el norte y el sur para poder comprender mejor la ponencia? Me disculpo porque yo entré aquí al aula cuando ya había iniciado, entonces no capté muy bien cuál es el límite entre norte y sur. Y mi experiencia un poco en los Estados Unidos es que pues la mayoría de la gente ubica a México en Centroamérica y no en Norteamérica, entonces no quisiera yo tener más claro dónde se establecería el límite. Muchas gracias. Vamos a reunir algunas preguntas y comentarios más. No sé si en el CIESAS tienen alguna otra pregunta. Yo sí. Sí, hola, buenos días. Me surge una duda y que es un tanto un comentario provocador. Estando en México, donde, como decía el doctor, que hay un paisaje académico intelectual abundante, creo que los estudios, el que acaba de presentar el doctor me parece sensacional, habría que revisar los detalles, pero está muy completo por lo que entiendo. Pero aquí el asunto es que el fenómeno de la migración, tanto en México, internacional, nos tiene completamente rebasados a todos. Y me agrada mucho el asunto de que haya suficientes académicos que se dediquen al tema. El asunto es que cuando se terminan los informes, ya hay una característica diferente de la migración. Entonces es es muy dinámica y eso nos hace más complejo a la gente que vamos
siguiendo los resultados de estos estudios que nos interesa este fenómeno. Es eso. Muchas gracias. Les pido, por favor, que se presenten cuando hagan su intervención para poder conocernos un poco. ¿Alguna otra pregunta o comentario? No, es todo. Muchas gracias. Vamos a pasar al Colegio de México de una vez. ¿Sí? Pasamos al Colegio de México. No tenemos preguntas. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues vamos a darle la palabra al doctor Weiss para que nos responda. Sí, muchísimas gracias por estas preguntas. Nosotros no hemos inventado, digamos, cuál es el norte, cuál es el sur. Nos hemos simplemente referido a clasificaciones muy conocidas por parte del Banco Mundial, del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales del Secretariado de las Naciones Unidas en Nueva York, así como del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. En todas estas clasificaciones, México hace parte del sur global. En cuanto a la segunda pregunta, un poco más provocadora, que por supuesto va más por allá de la presentación del World Migration Report. La colega dijo, el fenómeno migratorio nos rebasa a todos en México. ¿Y qué pasa después de la publicación de este tipo de informe? Es una pequeña contribución por parte de la OIM al debate nacional de la migración en México y al debate regional y global. Nosotros somos un organismo intergubernamental asociado al sistema de las Naciones Unidas y contamos, como acabo de mencionárselo, con 155 países miembros. México es país miembro desde el 2002, entonces hace apenas 10, 11 años que México se ha vuelto en país miembro, y son los países miembros. En el contexto del Consejo de Administración de la OIM, que tiene lugar cada año al nivel de la sede en noviembre, son los países miembros que conjuntamente con la unidad de investigación de la OIM están definiendo los enfoques temáticos del World Migration Report. Entonces, el año pasado, en el noviembre del 2012, hemos sostenido como cada 2 años una charla, un diálogo con los países miembros para ver cuáles podrían ser los asuntos temáticos de mayor interés para la membresía. Y justamente con vistas a este diálogo de alto nivel en el 2013 y tomando en cuenta la dificultad que tenemos como OIM, pero también que tienen muchos países, de establecer un vínculo entre migración y desarrollo. Hemos sugerido y ha sido aceptado entonces enfocarnos con este trabajo específico en la medición y las percepciones del bienestar de las personas migrantes. Porque sabemos que no es suficiente reflexionar, pensar únicamente sobre las consecuencias socioeconómicas de la migración. Es importante, tan importante, también para la formulación de políticas públicas, de tomar en cuenta la dimensión humana, la dimensión del bienestar, derivadas de las dinámicas migratorias. Y nuestra esperanza es que a través de presentaciones del World Migration Report, como esta mañana en el COLEF, y hemos también lanzado el mismo informe en otros contextos, en otros lugares de la República Mexicana, es que tomadores de decisión en cuanto a las políticas públicas en el ámbito de la migración en el país tengan la oportunidad de ver a través de estos informes la dimensión humana de la migración que hay que tomar en cuenta en términos de la formulación de políticas públicas. Muy bien, muchas gracias. Vamos a abrir la ronda de preguntas aquí en la sala. Tenemos al doctor Guillén, luego tenemos a Alejandra y al colega, y luego a
a Gabriel. Vamos a empezar. Primero, muchas gracias al doctor Weiss por su visita a Tijuana. Sé que fue difícil, la agenda en diciembre normalmente es muy complicada. Lo agradecemos esta nueva visita y sobre todo agradecemos que se haya resuelto el dilema entre lo interesante y el PowerPoint. Creo que se fusionaron muy bien. Una presentación extraordinaria, muchas gracias. Y yo lo que quisiera enfatizar es el giro conceptual tan importante que hay detrás del análisis de la migración. Estamos pasando, afortunadamente, de entenderlo como movilidad o de asumirlo con algunas perspectivas que van desde lo cuantitativo hasta componentes cualitativos también que se han estudiado sobre la migración, pero fragmentados. Lo que me parece extraordinariamente valioso es este acercamiento primero al concepto de bienestar y segundo el acercamiento desde una perspectiva integral, lo cual pues da un panorama, yo le llamaría mucho más civilizado al estudio de la migración y a su comprensión. Y esa perspectiva la quiero subrayar porque en un país como México, con tanta relevancia del tema en términos prácticos y el esfuerzo analítico que también se hace, es una perspectiva no plenamente integrada. De hecho, en la política pública mexicana sobre migración, es un tema todavía no integrado con este alcance. Y el informe, ojalá sea una fuente de vínculo conceptual con la política pública en concreto, y que esta visión pueda permear con más intensidad en general a la política pública, tanto la que hace la federación como la que hacen los estados y como la que también implementan municipios. Entonces yo llamo pues de manera muy positiva la atención sobre este foco tan concentrado en esa visión. Me parece extraordinariamente valioso, y ahora que se está en definición en México del programa especial de migración, que es la primera vez que se está haciendo un programa especial de migración, sí invitaría a que esta reflexión formara parte, tal vez no de la estructura, pero sí del espíritu del programa especial. Entonces ahí sí destaco en suma el valor extraordinario de este paradigma que están promoviendo ustedes y la necesidad de su vinculación con la política pública. Creo que ese encuentro hay que favorecerlo, y espero que este espacio pues sea una piececita que también ayude a su encuentro. Pero nuevamente muchas gracias y bienvenido siempre, Tomás. Gracias. Muchas gracias. Vamos a reunir algunas preguntas, comentarios. Alejandra, adelante. Buenas tardes, Alejandra Castañeda, del Observatorio de Legislación Migratoria de aquí del colegio. Son dos preguntas muy cortas. Si la encuesta que ustedes hacen revisa o no el tema del impacto de las políticas migratorias en la sensación de bienestar de los migrantes, y si tienen datos sobre la diferencia en el bienestar según el estatus legal. Muchas gracias. Sí, el colega que está allá. ¿Perdón? Buenos días. La última pregunta. Es decir, ¿nos puedes repetir la última pregunta? Si tienes datos sobre diferencias en el bienestar según estatus legal. Legal status. Buenos días, Enrique Aguilar, de la Maestría en Desarrollo Regional. Para preguntar también si podía ser posible un cambio en el enfoque, más enfocado hacia las ciudades, entender cómo las ciudades son estos polos de atracción de migrantes, y en qué medida estas tienen un poder de atracción tan grande por el ambiente multicultural que pueden llegar a tener,
es interesante ver estas perspectivas también sur-sur, este-oeste, ver otros polos de migración, por ejemplo en Sudamérica, Buenos Aires, o en Medio Oriente, lo que está sucediendo en Dubái o en Arabia, donde gran parte de la población es migrante. Es una perspectiva muy interesante que podría ser para estudiar la migración. Gracias. Vamos a tomar otra pregunta más y le vamos a dejar tiempo al doctor Weiss. Adelante, Sí. Gabriel. Buenos días. Pues buenos días, Tomás. La verdad es un gusto volverte a ver acá y platicar contigo. Mi pregunta va también encaminada en cuanto a lo que comentaba el doctor Tonatiuh. Me gusta, bueno, ya me robó la pregunta, pero ni modo. Pero yo quisiera saber, tomando en cuenta las funciones de la OIM y sus facultades como agencia implementadora y como facilitadora de proyectos, quisiera saber cómo la OIM México y Centroamérica están leyendo este informe y aplicando el informe a sus proyectos internos como agencia internacional, en el marco precisamente del programa especial de migración. ¿Cómo lo está analizando la OIM México a la luz de sus programas que ya tiene o de aquellos que están por hacerse en el marco de este programa especial? ¿Cómo lo piensan implementar? ¿Cómo lo piensan ejecutar? Sobre todo tomando en cuenta las grandes dimensiones de la migración en México, de origen, retorno, tránsito, destino. ¿Cómo lo piensan llevar a cabo? Gracias. Pues le dejamos la palabra al doctor Weiss. Muchísimas gracias por estas preguntas y comentarios muy interesantes. No hay, en cuanto a la señora, el bienestar según estatus legal, no hay cifras desagregadas en el informe acerca de este aspecto tan importante de la migración. Es que muy obviamente la mayoría de las personas migrantes quieren mejorar sus condiciones de vida a través de la migración. Quieren vivir en entornos, en ambientes más agradables que en sus países de origen, o bien quieren reunirse con amigos, familiares en sus países de destino. Entonces son estos los migrantes que migran bajo una perspectiva voluntaria, porque están buscando algo que no tienen en sus países de origen. El informe, la encuesta Gallup, el informe, esto es una lacuna que hay que tomar en cuenta, hay que analizar y hay que intentar superar en un futuro ejercicio. Quizá a través del punto que acabo de mencionar, al fin de la presentación, pensar en una especie de barómetro global de la migración inscrito en una más larga duración. Porque muchos migrantes, por supuesto, no se desplazan, no migran voluntariamente, porque son víctimas de la trata, porque son personas huyendo de condiciones difíciles en sus países de origen para volverse refugiados o solicitantes de asilo, porque son personas afectadas por desastres naturales, por patrones de cambio climático. Entonces todo este universo de la migración forzada no se ha podido tomar en cuenta debidamente como hubiera debido ser a través de la encuesta. Es una lacuna, va a ser muy difícil de poder incluir en una futura edición las personas migrantes, digamos, no voluntarias, forzadas, pero forman una parte importante, por supuesto, de las dinámicas migratorias internacionales que de una manera u otra hay que analizar mucho más seriamente que lo que hace básicamente este informe. La pregunta acerca de la migración y la urbanización. Según las cifras, unas de las cifras las más recientes por parte del UNFPA,
del Fondo de Población de las Naciones Unidas, una mayoría de la humanidad ya vive en centros urbanos, que por supuesto se han vuelto o siguen representando uno de los factores de atracción, digamos, principal de las dinámicas migratorias. Aquí en México, yo pienso, quizá ustedes lo saben mucho mejor que yo, hay 50.000 o 100.000 migrantes cada semana o cada mes que migran hacia el Distrito Federal, porque representa simplemente la mayor probabilidad para estas personas de encontrar trabajo o de reunirse con sus familiares, con sus amigos. Las ciudades hacia el futuro van a ejercer más y más importancia, o van a tener más y más importancia en las dinámicas globales de la migración, por supuesto. Y justamente en el Consejo de la OIM del mes pasado, los países miembros han decidido que el enfoque temático del próximo Informe Mundial sobre las Migraciones, que vamos a publicar en el 2015, va a ser esta vinculación entre migración y urbanización. Estaremos trabajando muy de la mano con UNFPA y con UN Habitat, la agencia especializada de Naciones Unidas en asentamientos humanos, para darle, digamos, este enfoque específico a la próxima edición del informe. Entonces es un asunto que no únicamente representa un interés para los estudiosos, pero también ha recibido una expresión de interés muy fuerte por parte, digamos, del sector político. Gabriel, las funciones y facultades de la OIM, básicamente podríamos tener una serie de lecturas o de espacios de interacción, de no sé cuántas sesiones para hablar sobre las funciones y las facultades de la OIM a nivel global y especialmente aquí en México. Nosotros hemos estado invitado muy cercanamente por parte de la Secretaría de Gobernación para participar, para acompañar este proceso de consultas públicas que van a resultar el año que viene en la redacción del primer programa especial de migración en este país. Yo pienso, y he tenido la oportunidad de expresarlo públicamente, en Tapachula, en el Distrito Federal, en Guadalajara, a través de colegas. Yo pienso que es un proceso bastante extraordinario, bastante único. El de asociar la sociedad civil organizada y los otros actores no públicos en la definición, en la formulación de este tipo de programa especial. No pienso que haya muchos otros ejemplos en este sentido en muchos otros países en el mundo. Entonces, para nosotros nos parece un proceso muy serio y una gran oportunidad. Sin embargo, y se lo hemos comentado a la diputada Amalia García, la presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios en la Cámara de Diputados, hay que hacer todo lo que se pueda a través de los procesos legislativos y de fiscalización para permitirle al plan que no se quede como letra muerta. Porque México va a disponer de una herramienta realmente sumamente moderna, integral, holístico, pero es una cosa disponer de un entorno que también aplica al entorno normativo y operacionalizar estas herramientas, estos instrumentos. Entonces nosotros hemos podido, en términos de las facultades que tú mencionaste, hemos acompañado con mucho gusto este proceso, hemos también compartido con la UPM, con la subsecretaria para Asuntos Migratorios, espacios públicos para comentar de nuestro punto de vista en comparación, digamos, al nivel de la región y también al nivel global.
pero sí seguiremos también recordando a todos los actores, especialmente los del sector público, involucrados sobre la necesidad de asociar el programa especial con un presupuesto. Porque es un hecho que la complejidad, la amplitud de la migración en México es posiblemente único en el mundo. Y sabemos también, a través de discursos públicos, a través de charlas en privado, que uno de los enfoques los más importantes al nivel de las políticas públicas y de su operacionalización aquí en México bajo la actual administración va a ser el enfoque justamente en la migración norte-sur, en términos de la repatriación humana o la deportación, porque es nada más que la deportación, es un eufemismo, de los mexicanos, para aprovechar, para ayudar a estas personas, para reducir sus vulnerabilidades y para poder aprovechar de sus habilidades, skills, conocimientos, aunque el programa de repatriación humana existe desde el año 2008, han sido usados de manera suboptimal. Entonces tenemos entendido que esto va a ser uno de los enfoques operativos por parte del nuevo gobierno federal, el de aprovechar mejor estos muchos mexicanos, muchas mexicanas repatriados al país de origen. Y nosotros como organismo humanitario, organismo esencialmente operativo, somos muy hands-on, procedemos a través de la implementación de proyectos, de programas, de planes de acción, que siempre tienen como finalidad el bienestar de la persona humana. Estamos ya involucrados en la repatriación humana y estamos en el proceso de formular una propuesta holística integral para el año que viene, el 2014, que tome en cuenta no únicamente la parte de recepción y apoyo logístico a los repatriados, pero muy importantemente la parte de reinserción sociolaboral, que ha sido entonces desaprovechada en los últimos años. No sé si esto responde por lo menos parcialmente a tu pregunta. Y sí, finalmente, en respuesta al comentario del presidente, nosotros y la comunidad internacional en términos generales, cualquiera de las agencias del sistema de las Naciones Unidas, solo podemos hacer tanto como los gobiernos en los países en los cuales estamos trabajando quieran que hagamos. Entonces, como organismos intergubernamentales regidos por los países miembros, estamos totalmente dependientes de la voluntad de trabajar, de la voluntad de cooperar, de colaborar por parte de los gobiernos con la OIM y con las otras agencias. No somos un organismo no gubernamental, no hacemos parte de la sociedad civil organizada. Entonces nuestro enfoque es por definición muy diferente, pero no nos impide buscar el establecimiento muy activamente de alianzas con estos actores representando la sociedad civil organizada, que aquí en México lo tienen sumamente fuertemente desarrollada, comparado con especialmente los países de América Central. Entonces es una riqueza, son recursos los de las iglesias, de la sociedad civil organizada, que nosotros siempre estamos tomando en cuenta en cualquiera de nuestras actividades y también en cualquiera de nuestras charlas o negociaciones con el sector público, con el sector del gobierno, a nivel federal y a nivel estatal. Muchas gracias. Bueno, tenemos unos minutos para unas preguntas, un par de preguntas más o comentarios. No sé si hay alguien en el público, ¿no? Bueno, pues entonces, Jesús. Sí, Jesús, adelante.
¿Qué tal? Buenos días. Soy Jesús Flores, de la maestría en estudios de población de aquí del COLEP. Y bueno, me parece muy interesante e importante este enfoque del bienestar sobre los migrantes. Sin embargo, también consideramos que lo del bienestar está condicionado por las poblaciones de los países o las sociedades receptoras. No sé, me gustaría conocer qué se está haciendo o qué se sabe sobre la actitud o actitudes antiinmigrantes en los países, en las sociedades receptoras, ¿no? Si se está haciendo algo o cuáles son los mecanismos que se están utilizando para tener ese conocimiento. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Tenemos aquí los compañeros de Veteranos Sin Fronteras. Hi, Adelante. my name is Alex Murillo. Soy de los Veteranos Sin Fronteras, Veterans Without Borders. We thank you very much for inviting us, por invitarnos, thank you very much. Estamos aquí, somos americanos, nosotros, soldados americanos, y quedamos deportados. So we're here. We're the new kids on the block. Sabemos poco de esto, pero we're experiencing todo de lo que están hablando ahorita, por primera vez. Nuestro país sí es y sigue siendo los Estados Unidos, pero quedamos deportados. We're deported right now, so we're here. No tenemos que digamos mucho que ofrecer, más que somos soldados americanos y estamos aquí para ayudar. Y again, we thank you very much for inviting us, y queremos ayudar como podamos. Thank you. Muchas gracias por el comentario. Pues no sé si haya algún comentario más. Bueno, si no, Luis, o digo, a mí me gustaría hacer un comentario, una pregunta, aprovechando la oportunidad. Sí, en efecto, creo que el giro, ¿no?, en la perspectiva de observar el desarrollo centrado en la persona, en el bienestar de la persona, en la perspectiva humana, me parece fundamental. Y pensaba si había alguna información sobre las interacciones entre estas dimensiones. Es decir, observamos en los datos algunas de estas dimensiones en los diferentes, digamos, experiencias de flujos de norte a sur, de sur a sur, pero cómo interactúan, es decir, cómo interactúan el bienestar comunitario con el bienestar social, con el bienestar laboral para producir o para relacionarse con un bienestar subjetivo, y creo que eso puede ser muy distinto un poco con lo que se hablaba en el caso de Alejandra, de las poblaciones indocumentadas, las migrantes sin documentos, que son no solamente la dirección del flujo, sino las condiciones en que se experimenta, digamos, esta migración en esa dirección. Y creo que sí, el gran tema para nosotros en la frontera, por supuesto, es el tema de las deportaciones, y creo que sería esa precisamente una de las ejemplos, ¿no?, más claros sobre la dirección acompañado de las condiciones de ese flujo. Pero no sé si haya posibilidades de tener algún comentario sobre cómo interactúan estas dimensiones, si tenemos algunos datos en el reporte o solamente tenemos las dimensiones de manera fragmentada. Gracias. Bueno, abusando de la tribuna, yo también tendría una pregunta. Tendría mucho que decir sobre el tema del bienestar, que me parece fascinante, cuando este interés por el tema de bienestar de los migrantes, pero más bien voy a hacer otra pregunta que tiene que ver con el hecho de que el ciclo 2013 de este seminario, el ciclo de este año, estuvo dedicado al tema de las reformas migratorias en el mundo, por razones obvias, ¿no?, por lo que tenemos, lo que está sucediendo o dejando de suceder aquí enfrente. Hemos tenido intervenciones sensacionales a lo largo del año de varios analistas que han hecho observaciones muy puntuales sobre el tema de las reformas migratorias en Europa, en Estados Unidos, en América Central, etcétera. Mi pregunta es, frente a este tipo de acciones que echan a andar las clases políticas de los estados nacionales, y dado que la OIM tiene esta enorme presencia en muchos países, ¿nos podrías transmitir un poco cuál es la experiencia de ustedes? ¿Cuál ha sido el impacto, por ejemplo, de la OIM
frente a estos tomadores de decisiones y frente a estas políticas de los estados nacionales con respecto a este mecanismo que son las reformas migratorias? Hace un rato nos dabas la respuesta políticamente correcta de decir, bueno, la OIM va a ir tan lejos como los gobiernos se los permitan, ¿no? Bueno, pero ¿nos podrías hablar de algunas, por ejemplo, algunas buenas prácticas que han logrado construir ustedes con algunos gobiernos en términos de tomas de decisión en materia precisamente del desarrollo y el bienestar de los migrantes en el mundo desde la óptica de la OIM? Gracias. Pues bueno, ahora sí, vamos a darle la palabra al doctor Weiss. Sí, comentarios y preguntas muy provocadores, muy interesantes. En cuanto a las actitudes antimigrantes, existen en todos los países del mundo y nos están preocupando como organismo humanitario, como es el caso por parte de las otras agencias del sistema de las Naciones Unidas y de muchos otros actores en la migración. Tenemos, yo pienso, una dinámica desafortunada entre los tiempos políticos, resultando en populismo al detrimento de poblaciones migrantes para sacar provecho electoral. Es un fenómeno muy difundido, muy presente en muchos países en el mundo, resultando, por ejemplo, en una gran cantidad de países en la Unión Europea, en el establecimiento de partidos políticos radicales y muy abiertamente antimigrantes. Nos preocupa sumamente porque creemos y tenemos mucha evidencia que la migración es un factor positivo en los países y en los procesos de desarrollo. Les voy a decir una banalidad, muchos de estos países justamente que tienen estos debates políticos son países que se han ido estableciendo, creando gracias al aporte de muchos millones de personas migrantes. Sabemos que es también algo que existe en México. Han todos visto la encuesta del 2010 hecha por parte de CONAPRED acerca de la situación y la aceptación por parte de la sociedad mexicana de ciertos segmentos de la población, de la sociedad, incluso la percepción que tiene la sociedad mexicana frente a personas migrantes, con resultados desafortunadamente no tan alentadores. Entonces es un fenómeno que existe en todos los países en el mundo, y nosotros estamos trabajando a través de respuestas operativas, proyectos y programas, en contribuir a que se mejore la imagen pública de las personas migrantes. Y tenemos muchas maneras de poder esperar influir en esto. Una manera, por ejemplo, y que en mi opinión se prestaría muy bien al contexto mexicano, es trabajar con los medios de comunicación, que en este país y en muchos otros países han tenido la tendencia de privilegiar la noticia o el titular sensacionalista frente o acerca de la migración, olvidándose de las historias de éxito, de la parte positiva de la migración, y olvidándose esencialmente del hecho que casi todos aquí en México tenemos familiares, amigos, personas conocidas que son migrantes, o nosotros mismos lo somos básicamente. Entonces, trabajar con los medios de comunicación para poder impactar en el uso de terminología apropiada, para poder sugerir que se relaten también las historias de éxito, y hay historias de éxito vinculadas con la migración, es un trabajo muy importante.
Acabamos también a nivel global, la OIM, de lanzar una campaña de información y de sensibilización pública para subrayar los aportes positivos de las personas migrantes en sociedades en todo el mundo, trabajando a través de elementos clásicos, cápsulas radiofónicas, piezas de teatro, entrevistas, charlas, para justamente destacar la importancia que tiene en nuestro mundo globalizado de la migración y de la importancia de gestionar de la manera la más ordenada y humana posible la migración. No les he mencionado las cifras porque pienso que las conocen, pero 1 de cada 7 personas en el mundo, 1 billion, 1.000 millones de personas son migrantes, migrantes internacionales y migrantes internos. Entonces la séptima parte de la migración está en movimiento, ya no es un hecho, ya no es un detalle, es un hecho formador, uno de los hechos principales de la sociedad globalizada en la cual vivimos. Entonces hay que tomarla en cuenta en términos de coberturas mediáticas, de actitudes y de opiniones por parte de la sociedad y de la opinión pública, pero sí reconocemos que es un trabajo que largamente nos queda por hacer. Y lo podemos hacer en conjunto justamente con los socios y los aliados, que sean el sector académico, las iglesias o la sociedad civil organizada. Los deportados. Sí, como acabo de mencionar, la repatriación humana o la deportación tan masiva que quizá vaya a aumentar en función de los desarrollos de la reforma migratoria en Estados Unidos, es uno de los elementos de esta dinámica migratoria norte-sur, que también incluye entonces al otro lado o al otro extremo de la situación, los jubilados, que tienen una situación que no se puede comparar, por supuesto. Sí, México debería aprovechar mucho más de los conocimientos, de las habilidades, de la experticia de muchos de estos repatriados, pero en una situación en que, todos lo sabemos, el desempleo o el subempleo se queda como una realidad muy difícil para la sociedad mexicana. Entonces, es una cosa llamar a las autoridades públicas a mejorar el aprovechamiento de las habilidades de los repatriados mexicanos, y otra cosa, por supuesto, de efectivamente poder identificar puestos que tengan sentido y que correspondan a las habilidades. También otro elemento es, y lo hemos platicado recientemente con personas en la Secretaría de Gobernación, sabemos que muchos de los repatriados regresan a México después de haber pasado mucho tiempo en Estados Unidos. No sé cuánto tiempo ha pasado el señor en Estados Unidos, pero hemos nosotros podido entrevistar repatriados que han pasado 15, 17, 19 años en Estados Unidos y que después del 2001 no han podido realmente regresar a México muy regularmente y que han poco a poco ido perdiendo los vínculos, sus redes sociales, sus contactos en la República Mexicana. Entonces, estas personas, al momento de su repatriación a México, a su país de origen, presentan vulnerabilidades sumamente fuertes. Hemos podido nosotros entrevistar mexicanos deportados que ni siquiera hablaban el español, porque habían emigrado como niños en edades muy chiquitos a Estados Unidos y no han tenido ningún contacto con México. Entonces, es una problemática muy importante que va a ser en el enfoque público en los próximos años, porque sí hay muchos pronósticos que predicen un aumento
incluso un aumento muy fuerte del número de los deportados. Yo he escuchado cifras que hablan hasta 2 millones de deportaciones posibles como resultado de una reforma migratoria en Estados Unidos, comparado con 400.000 deportaciones anuales al momento actual. Entonces esto va a representar un reto sumamente importante para la gestión migratoria aquí en México. La pregunta de la doctora, las interacciones entre la migración y el desarrollo para contribuir al bienestar. Pienso que estamos todavía en una fase muy inicial, porque como les mencioné en la presentación, todavía ni siquiera podemos estar seguros que la migración hará parte de la agenda post-2015. Va un poco a depender de si los países van a privilegiar, digamos, el combate a la pobreza absoluta, a través de una continuación de medidas que se han ido tomando bajo el lema de los objetivos del milenio, o si van a incluir entonces el factor migratorio como factor de interacción con el desarrollo. El problema que nosotros hemos identificado es que en muchos de estos foros internacionales, mucha gente que está involucrada activamente en el diálogo internacional sobre el vínculo entre migración y desarrollo son expertos, estudiosos, tomadores de decisión política en asuntos migratorios. Entonces, aunque es un diálogo llamado migración y desarrollo, la participación muy activa por parte del ámbito de desarrollo siempre ha sido subdesarrollada. Entonces, y esto no ha cambiado incluso en el último diálogo de alto nivel en octubre en Nueva York. Una gran mayoría de los países representados en este diálogo han sido representados a través de expertos en asuntos migratorios. Entonces todavía no sabemos si efectivamente la parte de desarrollo va a aceptar la inclusión del factor migración en la agenda post-2015. Entonces estamos en es una obra bajo construcción, básicamente. Pensamos que es una gran oportunidad, pero para que se pueda aprovechar hay que seguir platicando con la gente, representando el ámbito de desarrollo, que muy a menudo ni siquiera se hablan entre ellos, aunque trabajen en los mismos ministerios o secretarías, o representan los mismos gobiernos. Es un asunto de diálogo que es suboptimal, un asunto de ausencia de cohesión dentro de propios gobiernos, y no me estoy refiriendo explícitamente al gobierno mexicano, que todavía hay que seguir sensibilizando. ¿Y ya? Las 3 preguntas. Muchas gracias. Pues muchas gracias por esta presentación. Bueno, pues lo único que nos resta es agradecerles a todos ustedes, los que estuvieron hoy presentes. También queremos aprovechar hoy, que es el cierre de este ciclo 2013, esta es la sesión de clausura del ciclo de este año, agradecer en particular a un número de personas cuya labor, si bien puede parecer anónima, pues fue su gran trabajo lo que hizo posible que este ciclo y que este seminario pues siga siendo todo un éxito. En primer lugar, a gente como Alejandro Yáñez, a Fabián Ayala, a Valentín Leizaola, muy especialmente a Marisa Chong, sin cuya enorme labor este seminario pues no pasaría de una buena intención, a David García, así como a todo el equipo de comunicación del COLEF. En particular, pues me gustaría aprovechar estos escasos 5 minutos que me quedan, simplemente subrayar lo que han sido los grandes logros de un seminario como este, que cumple en este año su aniversario número 15, han sido 15 años de este seminario, y poderles presumir algunos de los logros que hemos podido cosechar. En primer lugar, los invitamos a todas, a todos, a que ingresen a nuestro portal, al portal del CEPMIG, que está dentro del portal del COLEF,
y puedan advertir cómo en la sección dedicada al seminario, pues están ahí colgadas todas las presentaciones, todos los materiales, todos los PowerPoints que se han utilizado tanto en este ciclo como en ciclos anteriores. También déjenme decirles un segundo logro que es muy tangible y ha sido muy fructífero, el hecho de que prácticamente un día después todas las sesiones que hemos tenido en el seminario están disponibles vía YouTube. Entonces, en este caso podremos ver el día de mañana, a más tardar, espero, la sesión del día de hoy con Tomás. Y en tercer lugar, pues reiterar el hecho de que hemos tenido una considerable ampliación en nuestra audiencia virtual. Las sesiones del CEDMIG, gracias a las tecnologías de la información y de la comunicación, pues hoy es muy conocido no solamente a lo largo y ancho de México, sino también de varios lugares del mundo. Y en ese sentido, pues me da mucho gusto poder decir que todo esto es parte de los logros, no solamente del COLEF, sino del equipo que lo hace posible, y han permitido consolidar al CEDMIG, al Seminario Permanente sobre Migración Internacional, como lo que es una gran plataforma para tener este tipo de deliberaciones, de discusiones, de debates, y sobre todo de grandes presentadores como la que tuvimos hoy a cargo de Tomás. Pues no me resta más que pedirles, bueno, agradecerles nuevamente a todas y a todos los que nos acompañaron, tanto presencialmente como de manera virtual, e invitarlos al ciclo del año entrante. Finalmente, pues me gustaría pedirle a Tonatiuh pues unas palabras para cerrar esta sesión y este ciclo. Pues muchas gracias. Primero, reitero el agradecimiento de esta última presentación. Fue extraordinaria, que cierra con broche de oro el esfuerzo del año. Hay un conjunto de instituciones detrás de este proyecto, y 15 años pues parecen pocos. Realmente es extraordinaria la labor de un seminario que haya perdurado con esta calidad a lo largo de 15, y son pocos para los próximos 100 que nos quedan pendientes de trabajo, pero ya en los próximos seguramente la migración será un tema muy normal y civilizado en este mundo, ojalá así lo esperamos. Pero más allá de este punto, lo que sí quisiera enfatizar es el rol de una institución como COLEF y de las instituciones socias como un espacio de debate de altísima calidad sobre problemas tan fundamentales del mundo como es el de la migración. Cerramos este año con enorme gusto por la calidad de lo presentado, con enormes preocupaciones también por los fenómenos de migración, que normalmente nos enfocamos sobre las partes duras como debe de ser, aunque también hay el otro componente que es las partes exitosas, las experiencias valiosas de cuando la migración cumple su misión de bienestar y de desarrollo. Pues con ese balance y con ese escenario, pues aspiramos a que el próximo año sea un seminario que preserve esta calidad como un espacio de investigación, como un espacio de reflexión, y sobre todo que sea también fuente de inspiración para la política pública, tanto en México como en otros lugares. Pues nuevamente muchas gracias a todos quienes han hecho realidad este seminario, y pues nos vemos el próximo año.